Patricio Luján desde Córdoba Federal. Doctor, ¿cómo le va? Un gusto de saludarlo y por supuesto de verlo en todos los canales, poder tenerlo en el nuestro también. ¿Cómo le va? Patricio de Río Tercero. Hola Patricio, ¿cómo te va? Un gusto y un saludo para toda la audiencia. Bueno, doctor, la verdad que uno se pasa en todo momento cuando el tema existe de hablar de accidentología, de conciencia vial, y de ahí podemos abrir un abanico importante de tips que nos hacen pensar en qué momento hoy nos encontramos, ¿no? En el ordenamiento de nuestra conciencia en cuanto a lo vial. No sé si va la pregunta o me explico bien, ¿no? La pregunta. Primero tenemos que contar cuál es el problema, porque es un problema que nos atañe, nos afecta a todos. Este problema de la inseguridad vial no distingue clases sociales, no distingue ideologías políticas, sí te diría que distingue géneros y también distingue en términos de edades. ¿Por qué digo que distingue género? Porque de 10 personas fallecidas, 8,4 son varones. Y eso nos tiene que llevar a un tipo de reflexión, por qué los varones nos estamos muriendo más que las mujeres. En términos generales, hay una interpelación, un cambio cultural en la perspectiva de género que tenemos que hacer y en los comportamientos o en conductas que los hombres desarrollamos de forma inconsciente, pero generando riesgos en la vía pública. Y también distingue edades, porque esta inseguridad vial está matando a nuestros jóvenes. Nada mata más a una persona de 15 y 30 años en términos estadísticos que un siniestro vial. Significa que la principal causa de muerte entre los 15 y los 30 años son los choques. O dicho en criollo, si te vas a morir de algo en términos estadísticos, teniendo entre 15 y 30 años, es un siniestro vial. Y entonces esto nos tiene que llevar a hacer reflexiones si realmente lo que queremos es generar un cambio de comportamiento y un cambio cultural. Nada más difícil que crear un cambio cultural, ¿no? ¿Por qué planteamos esto? Porque el conocimiento de las normas viales no es tan complejo. Las normas viales no son tan complicadas, no requieren de un estudio para su entendimiento. Te diría que tienen sentido común e intuición. No es muy complejo saber que cuando hay un cartel que tiene un número 80 y una circunferencia roja al costado, significa que me está dando esa norma, me está indicando que no puedo circular más de 80 kilómetros. El entendimiento racional de esa conducta es muy sencillo de hacerla. El problema, lo que falta no es el entendimiento, sino lo que falta es el comportamiento o la conciencia. Claro, es decir, a la norma la entiendo, la sé, pero no la cumplo. Y ahí hay realmente un abismo entre el entendimiento y la conciencia. ¿Y por qué no se genera esta conciencia? Porque en primer medida te digo que nos han comunicado de forma defectuosa o de forma incorrecta durante mucho tiempo cuáles eran los problemas. Nos han dicho, por ejemplo, que el problema era el exceso de velocidad, o el problema era el alcohol, o el problema era el celular o el casco. Y esos no son el problema. Nadie se va a cuidar de eso porque eso no es el problema. Esas son las causas del problema. Claro. Y nadie se cuida de una causa o nadie se cuida de algo que cree que no le va a pasar. Y como todos creemos que no nos va a pasar un hecho vial, termina sucediendo las tragedias que pasan en una fracción de segundo. Por suerte, no son más, porque realmente por la inconducta que llevamos, la tragedia podría ser mucho mayor. Pero entonces comunicar que pese a no ser conscientes de los riesgos, cometemos conductas imprudentes y estas conductas imprudentes terminan de vez en cuando terminando en tragedia o en consecuencias inesperadas, es parte de comenzar a contar que el problema sí se puede solucionar y que implica en primer término sentir el riesgo real de exposición al que estamos expuestos. Bueno, yo lo escucho atentamente y me quedé con la palabra comportamiento, digo, porque cuando uno vive en el interior, digo, en mi casa me comporto, por hablar de la ciudad a casa, me comporto como quiero y puedo. Ahora voy a una ciudad más grande que está a 1 hora de mi ciudad y me debo comportar distinto en mi ciudad porque si no me llevan por delante, ¿no? Y hablo de cómo conduzco en una ciudad del interior y cuando voy a una capital. Generalmente todos nos tenemos que comportar, y digo todos para no quedar fuera, y que hagamos esto como dice Córdoba Federal, periodismo real, nos debemos comportar mejor, ¿no? Que en casa. Yo creo que además de plantear algo que en relación a los comportamientos en zonas urbanas, en ejidos urbanos,
tiene que ver también con la masificación del comportamiento social, es decir, cómo se comporta la sociedad en esta. Cuando todo el mundo cumple, es más fácil cumplir. Y cuando todo el mundo incumple, cumplir es difícil. O sea, si yo voy en una ruta donde la máxima es 80, pero el 99% de los ciudadanos circulan a 110, y que yo cambie mi actitud por conciencia contra la masa, es realmente un acto cuasi heroico. El tema es que, ¿cómo lo voy a cambiar si yo no sé de qué riesgo me está cuidando cada norma? Creemos que las normas viales son limitantes, es decir, que son para limitar mi libertad de circulación, son para molestarme, para trabarme, para entorpecerme. Cuando entendemos que las normas viales tienen no solamente un principio de este contrato social, de ver cómo vamos a regularlo entre todos, sino que esencialmente tienen un principio de seguridad y de protección. La velocidad de todas las causas del problema es la que está presente en la totalidad de los siniestros graves, por ende es la que tenemos que trabajar más fuertemente para generar conciencia, punto uno, para generar infraestructura, punto dos, y para generar, punto número tres, que los vehículos sean más seguros. Claro. Tenemos que mutar de un tradicionalismo con el que hemos abordado la materia de seguridad vial durante muchos años, que es creer de que lo único que podíamos hacer era hacer un par de campañas, dar educación vial en las escuelas y con eso íbamos a solucionar el tema. Bueno, parece que no es tan así y que si queremos solucionarlo, o al menos imitar a los países que han podido empezar a solucionarlo, tenemos que entender que esto es un sistema. Y en un sistema no importa de quién es la culpa si hubo una falla. Falló la sociedad, falló el sistema, fallamos todos. Claro. Entonces, en lugar de poner el foco solamente y exclusivamente en la conducta del conductor, la invitación sistémica es fortalecer todos los otros elementos, teniendo en cuenta además que el conductor sabemos que va a fallar. Si hay algo que podemos participar es la inconducta del conductor, pero podemos fortalecer los otros elementos para que las consecuencias, en caso de que algo suceda, no sean la muerte ni la lesión grave de ninguno. Bueno, siempre digo que en materia vial lo importante es entender que todo lo que planteó usted en esta conversación, tan resumida pero tan clara, hacia que nos detengamos a pensar, ¿no? Y que yo también pensaba esta semana y la anterior sobre un revuelo que se había generado en nuestra ciudad, que propio del sistema, ¿no? Dijo, muchos oyentes y televidentes nos decían, ¿qué pasa con la ITV, la inspección técnica vehicular? ¿Es necesario? ¿No es necesaria? Digo, yo siempre digo con el criterio, es necesario que nuestro vehículo en el que nos trasladamos esté bien, digamos, primero y principal, que tengamos el seguro, que tengamos la precaución de los cinturones. Ahora, digo, ¿qué tan desierto es esto que es pedido dentro del marco jurisdiccional de nuestra provincia y en otra? Digo, ¿esto cómo lo ve usted, que es un especialista en esto, doctor? Bueno, dos reflexiones muy buenas tu intervención. En primer medida, manifestar que generar conciencia requiere lo que vos acabas de plantear, ponerse a pensar. La conciencia es un acto, quizás no haya nada más individual que la conciencia. Entonces, despertar conciencia, es decir, que una persona cambie su comportamiento, la única forma que podemos lograr es que la persona se ponga a pensar y se dé cuenta, porque tener conciencia es darse cuenta y aplicar la norma, ya no por conocimiento, sino porque siento los riesgos, porque la incorporo en mis buenos hábitos y buenas conductas. Con relación a lo que me planteas del ITV, tenemos que entender de que un auto es una máquina y cada vez los autos son más tecnológicos y esta máquina requiere mantenimiento periódico. Yo entiendo, volvemos a lo mismo, entiendo que vemos el ITV o la revisación técnica obligatoria como un mandamiento del Estado exclusivamente para entorpecer, para recaudar. Pero lo cierto es que todos los países del mundo, en esto también tenemos lo bueno de ser un país en vía de desarrollo, que podemos imitar las buenas prácticas que tienen otros países y en lo que hace a revisación técnica vehicular, por ejemplo, la periodicidad de estos controles hacen de que esta máquina garanticemos de que funcione en mejor mantenimiento y eso hace fortalecer uno de los elementos sistémicos que es el vehículo para que el vehículo tenga menores fallas. Seguro, y yo creo que por ahí yo creo que por ahí lo que puede estar haciendo tal vez
desequilibrio es el hecho de que el propio Estado a veces delega en los diferentes concesionarios la improvisación. Digo esto porque ahí empieza a la conciencia, digo, del conductor, del propietario del vehículo, a decir, me mandan, por ejemplo, una ITV que es una carpa que la arman en una plaza. Digo, ahí empieza a fallar también el hecho propicio, ¿no? De esta batalla cultural, digo, ¿no? El inconveniente que tenemos es que vemos todo esto como un trámite. Entonces, si es un trámite, bueno, sí, está bien, dame una carpa, dame el certificado y suficiente. Si lo vamos a relacionar con un trámite, con una burocracia, solamente para cumplir frente a un control, bueno, lo que estamos planteando es diferente. Che, yo no quiero la carpa, yo quiero realmente una revisación técnica adecuada, dependiendo del tipo de uso y el tipo de vehículo, para que garantice. Pero esto también se puede plantear incluso desde la empatía. Yo entiendo que cuando a un conductor se le va a quitar el vehículo porque sus cubiertas no están en condiciones, no tienen los dibujos adecuados, entiendo que para esa persona ese vehículo implica su vida, su fuente de trabajo y le puedo generar un daño. Yo eso lo entiendo, pero también hay que explicarle a ese conductor que pese a que entendemos esas particularidades personales de él, lo cierto es que ese vehículo un día de lluvia, en una autopista o en una ruta, al no tener las líneas adecuadas de las cubiertas, se genera el aquaplaning y terminan despistando muchísimos vehículos por no tener cubiertas adecuadas. Entonces, es un mal mayor el que estamos tratando de evitar desde la empatía. Pero vuelvo a decir, no es solamente un trámite. El Estado también, que es parte del problema. El problema cultural que tenemos es mucho más grande de lo que creemos y el Estado también es parte de esto. El Estado hoy te diría que es parte del problema cuando tendría que empezar a ser parte de la solución. Creemos que está siendo parte de la solución, se está empezando a ver un cambio y un movimiento que en los próximos años ojalá que podamos verlo reflejado en los números y en las tasas de siniestralidad y de mortalidad. Doctor, la verdad, yo le agradezco la generosidad de atendernos unos minutos. Es más, en algún momento nuestra producción lo va a molestar. Es muy bueno cada tanto predisponer esto que a veces tan tenaz que es el aire, y más en un mes que hemos lanzado este canal. Por los minutos, yo pasaría horas charlando, pero cada tanto me gustaría porque el mensaje es el importante, ¿no? Que es el que hemos charlado, el que lo he escuchado y también la gente que lo ha visto, en lo que tal vez el Estado por ahí, en los tiempos que pasan, no dedica, ¿no? Ese tiempito para generar esto que hablamos de batalla cultural, que es generar conciencia, tratar de quienes se han preparado para trasladar lo que debemos tener, quienes subimos con la responsabilidad, inclusive de transportar gente, podamos tener claro, más allá de la respuesta biológica, ¿no? De lo que puede ser un accidente, pero es importante siempre generar esto. Le agradezco muchísimo en nombre mío y de todo el canal. Te diría, como cierre, que recordemos que esto no es algo que tenga que resolver el Estado. Esto es algo que tenemos que resolver como sociedad. Y si lo queremos resolver, lo primero que tenemos que hacer es empezar a cambiar nuestros propios comportamientos. Entonces invito en esa invitación, en esa propuesta de cambio, a que empecemos a modificar la velocidad, empecemos a experimentar qué nos pasa cuando cuando no nos excedemos el límite de velocidad o cuando cumplimos las normas de velocidad. Y nos va a pasar, primero que por el cuerpo nos va a pasar ansiedad, pero después nos vamos a dar cuenta de que en definitiva no perdimos tiempo. No hay una ganancia real de tiempo, es más una emoción que yo siento, este apuro, esta locura social en la que estamos. Entonces invitar a que el pequeño cambio sea que cada uno empiece a cambiar el comportamiento reduciendo la velocidad. Doctor, como cierre, ¿es obligatorio el ITV en nuestra provincia o es más allá? Es obligatorio, ¿no? Es obligatorio, la ley nacional también es obligatoria la revisación técnica y ojalá que hoy estamos haciendo al año y entendemos que debería ser mayor incluso los controles que se hacen sobre un vehículo por las razones que planteamos recientemente. Me parece que ese ahí el quid de la cuestión, ¿no? Pensar de que debía ser mucho menor la periodicidad del control, porque eso ayudaría también al cambio de conciencia de los propietarios. Por supuesto, al mantenimiento, que entendamos que por más que tenemos un auto requiere mantenimiento, que estos mantenimientos no son solamente un trámite, por más de que muchos de estas revisaciones hoy se hagan de forma solamente un trámite,
Pero bueno, hay mucho para trabajar en todos los ámbitos. Así que agradezco desde ya la oportunidad y que también los medios de comunicación tengan su función para hablar de esto de forma preventiva y no siempre tras la muerte. Le propiciamos obviamente la propuesta en algún momento de tenerlos cada mes y charlar un poco de esto porque me parece que, vuelvo a decir, tiene que nacer desde la decisión de poner, aunque sea unos minutos de conciencia de cómo manejamos y hacia dónde vamos. Gracias, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grande para todos. Un gusto. Chao. El doctor especialista Guillermo, en este caso Pacharoni, un hombre muy avesado en la experiencia de lo que le planteamos en la conciencia abierta.